Un saludo, estimados alumnos, bienvenidos a su clase de comportamiento del consumidor correspondiente al día 7 de mayo de 2025. En esta oportunidad, pues la clase grabada correspondiente a este día, vamos a tratar sobre el tema de la percepción, pero para poder profundizar en el tema de la percepción es necesario distinguir de dónde viene eh, la tendencia a buscar una psicologización, si es que podríamos hablar de ese neologismo, en relación con la percepción. La moderna teoría de comportamiento del consumidor está planteando que debemos centrarnos más en lo que el cliente percibe que en lo que corresponde a la realidad en sí misma. Para el marketing, el estudio del consumidor está limitado y está dirigido de una manera categórica hacia el consumidor mismo y sus motivaciones. Pero esas son tendencias que surgen después de un análisis cuidadoso de cómo se han ido manejando las visiones del marketing a lo largo del tiempo. Entonces, por eso, antes de entrar al tema de la percepción, vamos a analizar, por ejemplo, el concepto del marketing tradicional versus el marketing enfocado en el valor y la retención. De por sí, el marketing tradicional tenía algunos principios que son los que vamos a ver, pero el marketing moderno, al enfocarse en el valor y la retención, termina por analizar perspectivas psicológicas. Y la perspectiva psicológica más importante es la de la percepción. ¿Qué entendemos nosotros por realidad? ¿Qué entendemos que es lo que nos está ofreciendo el producto? ¿Y qué necesidad está cubriendo? ¿Y cómo nosotros podemos decir que ese producto va a satisfacer mi necesidad? Vámonos primero al concepto de marketing tradicional y vamos analizando frase por frase. Veamos, dice, haga solo lo que pueda vender en vez de intentar vender lo que haga. Este era un enfoque tradicional de los primeros tiempos del marketing en donde lo esencial era que el alineamiento de la empresa estaba dirigido a la venta limitada y delimitada por los aspectos en los cuales se centraban en la producción. El tema de la producción era esencial, porque solo es con la producción lo que va a determinar las cualidades de los productos y servicios. Si nosotros desarrollamos una forma de producción que está bien reglamentada, bien delimitada, pues tenemos el medio de producción a nuestro favor, que es la maquinaria, y si esa maquinaria está destinada a producir un bien de este modo, pues mientras más producto vendamos, más dinero vamos a ganar. Este enfoque de marketing tenía sus problemas. Y ahora el marketing enfocado en el valor y la retención lo que nos dice es que utilice la tecnología que permite a los clientes personalizar lo que usted produce. Simple y sencillamente, nosotros no vamos a producir en demasía, sino que a producir lo que el cliente desea personalizar, lo que se ha adaptado a su gusto y su preferencia. Segundo tema, no se enfoque en el producto, enfóquese en la necesidad que éste satisface. Bueno, al no enfocarnos en el producto, simplemente estamos tratando de descubrir que este producto me va a quitar el hambre.
que este producto me va a ayudar a conservar los alimentos, que este producto me va a trasladar del punto A al punto B. Pues ese enfoque es simplemente la promesa básica. Pero el enfoque de ahora es, enfóquese en el valor percibido del producto, así como en la necesidad que éste satisface. Ya es diferente porque lo que nos está planteando el marketing enfocado en el valor y la retención es lo que yo creo que mi producto hace por mí. Por supuesto que para que yo pueda creer en ese producto, debe tener ese producto muchas verdades que mostrarme. Bien, el tercer punto es comercialice productos y servicios que cubran las necesidades de los clientes mejor que la oferta de los competidores. Esto dentro de un ámbito competitivo hace que las marcas compitan por ganarse a los clientes del otro. Y aquí hay todo un debate al respecto. De hecho, hay una estrategia que yo siempre recomiendo, que es la estrategia del océano azul, en la cual el enfoque del producto o servicio debe centrarse en esa esfera de novedad, alejándose de lo que los demás ofrecen. La estrategia del océano azul es buscar un segmento, un nicho de mercado donde la competencia resulte irrelevante. Y veamos lo que dice el marketing enfocado en el valor y la retención. Emplee lo que sabe acerca de las necesidades del cliente para desarrollar ofertas que estos perciban como más valiosas que las de la competencia. Bueno, ahí está, al enfocarse en lo que los clientes perciben y si lo perciben como más valioso que la competencia, entonces nosotros estamos acertando en tanto el, en tanto el enfoque que nosotros debemos dar a nuestra estrategia de marketing. Lo otro es, investigue las necesidades y características de los consumidores. Esas necesidades y características son interdependientes porque tanto la necesidad así como las características del producto, como se plantea, nos permite llegar a una visión del producto que prácticamente termina por convertirse en un producto esperado. Pero en el nuevo marketing lo que nos sugiere es investigar los niveles de ganancia asociados con las distintas necesidades y características del consumidor. Lo que nos dice, no vamos a nosotros a apostarle a un producto que genéricamente va a satisfacer esas necesidades, sino que vamos a ver qué nivel de ganancia nos va a asociar a qué necesidad, o sea, cuál es la necesidad más demandada. Estamos buscando la verdad de la demanda. El otro tema con respecto al marketing tradicional es comprenda el proceso de compra y su influencia en el comportamiento del consumidor. Al comprender el proceso de compra, que para efectos de recordatorio lo vamos a mostrar ahorita aquí, así de manera sencillita se los muestro. El proceso de compra pasa por la etapa del reconocimiento, la etapa de búsqueda de información, la etapa de evaluación de la decisión, la etapa de la decisión y acción de compra y la etapa de consumo y de la evaluación post-compra.
Eso es lo que nos plantea el marketing tradicional, pero el marketing lo que nos pide, enfocado en el valor y la retención, nos pide que nos enfoquemos en el comportamiento del consumidor en relación con el producto de la compañía. Es cómo se comporta ese producto o cómo se comporta ese consumidor en relación con nuestro producto. El otro punto, dese cuenta de que cada transacción con el cliente es una venta discontinua. En el concepto de marketing tradicional, lo que nos dice es que cada vez que el cliente nos compra es una compra que se detiene, que no tiene una continuidad, porque nos va a comprar una vez, pero después a lo mejor ya no nos compra. Mientras que en el enfoque del valor y la retención haga que cada transacción con el cliente parte de una relación continua con él. Y esto es esencial porque estamos buscando un acercamiento que va más allá de ser el dependiente de una tienda para convertirnos en un amigo del cliente, en alguien confiable que cuando nos propone algo, pues estamos nosotros dispuestos a escuchar de qué trata. Entonces, estas son algunas de las principales diferencias entre el concepto del marketing tradicional y el marketing enfocado en el valor y la retención. Vamos a dejarlo por acá, por este momento, porque quiero que pasemos a ver el concepto de la percepción como tal, para que podamos profundizar en ella, porque lo que viene ya son las estrategias que nosotros se supone que deberíamos utilizar para poder captar estos clientes. Veamos, ya profundizando en términos psicológicos, ¿qué es la percepción? Bueno, pues la percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. Se afirma que así es como vemos el mundo que nos rodea. Este mundo que nos rodea es un mundo que tiene una coherencia para nuestra subjetividad, aunque no la tenga para otro próximo a mí. Pero para nosotros, para mí, sí la tiene, sí es coherente. Entonces estamos hablando naturalmente dentro de la esfera subjetiva. Esta esfera subjetiva es cómo yo percibo la realidad y la entiendo. Yo entiendo la realidad desde mi muy particular punto de vista, desde mi sistema de personalidad y desde la forma en que yo fui criado. Y esa es la forma mía de ver al mundo. Si yo me crié en un hogar autoritario, voy a entender que la autoridad es más importante que la realidad. Entonces, para que algo sea congruente con lo que yo pienso y siento, es que esto debe llevar características autoritarias. De lo contrario, no funciona. Lo torpe, lo que no sirve, es lo que no es autoritario. Donde yo no vea contundencia, esto es blanco, esto es negro, donde yo no vea esas dicotomías de realidad, entonces eso no me sirve a mí, no me sirve para mi vida, desde la perspectiva del autoritarismo. Pero veamos, por ejemplo, la otra perspectiva, una perspectiva de libertad. Una persona que ha sido educada en libertad
fácilmente entenderá de que es una persona libre que tiene y toma decisiones de acuerdo a sus deseos, a sus talentos y a su capacidad de pensar el mundo de una forma diferente y adaptada la realidad a su ser. Vale, dos. Acuérdense que estamos aprendiendo a analizar las personalidades dicotómicas, el autoritarismo versus la libertad. La persona autoritaria impone, mientras que la persona que se fundamenta en la libertad propone y genera resultados. Pues las dos son formas de crianza distintas y son dos formas de ver el mundo de manera distinta. Para la persona autoritaria no pueden existir realidades intermedias. No puede existir ese matiz de grises o ese matiz de colores que nos puede brindar un arco iris, sino que o la realidad es blanca o es negra, o es mujer o es hombre, o es una mujer decente o es una mujer indecente, o es un hombre honrado o es un ladrón, pero no existen términos intermedios y ahí es donde está el problema. Ahí es donde radica el problema. También desde la otra perspectiva. La gente autoritaria no solo se manifiesta con autoritarismo desde ideas autoritarias, sino que también podría hacerse pasar por contar con ideas de libertad y sin embargo imponer su criterio desde su propia perspectiva. Entonces, es importante entender este segundo párrafo desde esa forma. Dos individuos podrían estar expuestos a los mismos estímulos y aparentemente en las mismas condiciones. Sin embargo, la forma en que cada uno de ellos los reconoce, selecciona, organiza e interpreta es un proceso muy singular, muy propio, y está basado en las necesidades, valores y expectativas específicos de cada ser humano. Eh, Es una frase que a mí me gusta, que quiere decir el ser humano y sus circunstancias. Una frase que yo he meditado desde una perspectiva muy espiritual. ¿Y por qué la he meditado desde esa perspectiva? Porque eso me ayuda a comprender más a los demás. En mi propia búsqueda espiritual yo he tratado de alejarme un poco más de mí mismo y tratar de ver a los demás. Por supuesto que me hace falta un montón de perfección al respecto. Pero cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona y entiendo su realidad, pues el panorama como que se me hace no solo más complicado para analizar, sino que también se hace más enriquecedor. Entonces es entonces cuando uno descubre el verdadero sentir de la otra persona. Por eso en la psicología y en el comportamiento del consumidor, nosotros estamos en el deber de ponernos en el zapato del otro. Y ponernos en el zapato del otro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros estaremos en una actitud y en una disposición para poder visualizar lo que la otra persona es. Entonces, ahí tenemos el resultado de nuestra percepción. Bien, Best, uno de los psicólogos que estamos estudiando en esto de la definición de la percepción, decía, sin importar el tipo de producto o servicio, los clientes esperan que estos no presenten algún defecto y que cumplan con las especificaciones prometidas. Caso contrario, se generará una percepción negativa en la calidad por parte de los clientes. Esa percepción puede estar totalmente subjetivizada.
Es decir, puede no ser objetiva. Es simplemente que yo pasé un mal momento en que hallé de mal humor a una vendedora, a un vendedor, y eso ya condiciona mi forma de compra. La percepción, pues, como hemos dicho, subjetiva depende de esa experiencia primordial. Por lo tanto, la estandarización de los protocolos de atención y servicio al cliente se vuelve necesaria para poder tener éxito en la forma en que nosotros atenderemos a nuestros clientes. Sigamos viendo aquí. Hay que diferenciar dentro de la percepción, la sensación, el estímulo, los receptores sensoriales y el umbral absoluto. Esto es importante como para que podamos distinguir los factores de cómo opera la sensorialidad y cómo nuestros sensores van a captar la realidad. Recordemos que nuestros sensores, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, son nuestros receptores principales. Pero también hay otro tipo de receptores que ya vamos a hablar dentro de un momento. Son otro tipo de receptores que hasta hace algún tiempo y debido a la falta de equipamiento adecuado, pues no se conocía que existían. Y esos tipos de receptores son los que nos ayudan nosotros a descubrir cuál es y dónde deben estar las diferentes variables de la percepción. Bueno, empecemos por la sensación. La sensación es la respuesta inmediata y directa a los órganos sensoriales ante un estímulo. Yo tengo un estímulo, veo algo, huelo algo, siento algo, saboreo algo, entonces hay una respuesta inmediata. Si yo estoy comiendo algo delicioso, un postre, una carne bien hecha, inmediatamente mi paladar lo sentirá. Eh, ¿Cuántos extranjeros que hoy han venido al país gracias a la apertura que hay ahorita turística y a la imagen que El Salvador tiene como nación? Se sorprenden cuando comen pupusas y se graban algunos videos y prueban las pupusas y dicen que nunca la han probado y ponen una cara que uno percibe que no es una cara eh, educada, es decir, a uno lo pueden invitar a comer y uno prueba la comida y si uno no le gusta, pues a uno le da pena decirle a la persona que le ha invitado, mira, esta comida no sirve. Pero en el caso de un youtuber, ¿por qué va a tener que ocultarse a decir sus verdaderas impresiones al respecto? Además, algo que es objetivo para todos es el que el sabor de una pupusa, por ejemplo, es un sabor rico, especial, delicioso. Entonces, y si para colmo en ese lugar hacen pupusas ricas, entonces está explicado el asunto. Hay una comida deliciosa que a través de nuestros sistema perceptual la captamos su sabor. Captamos sensorialmente su olor, su textura y la disfrutamos comiendo. ¿Qué son los estímulos? Bueno, un estímulo es cualquier unidad de insumo para cualquiera de los sentidos. Un estímulo es visual, una imagen. Un estímulo es olfativo, cuando nosotros olemos algo que resulta agradable, gustativo o auditivo también. Esos estímulos nos ayudan a nosotros a acercarnos a algo. Es importante que existan los estímulos en un punto de venta, porque si entramos a un punto de venta que huele bien, que donde la gente es amable, nos recibe, donde todo está bien ordenadito, bien puesto, con un orden, eso le agrada a la gente, le hace sentir bien, está bien iluminado, está
estéticamente bien hechito, entonces eso sí vale la pena. Una de las cosas que a mí me encantan es que en el país se están utilizando cosas que son verdaderamente valiosas para ya para la forma en que se está transformando, por ejemplo, el centro histórico, esa jardinería, esas luces con las que iluminan los edificios, todo eso lo lleva a sentir a uno, todos esos estímulos le dan una sensación de seguridad, de orden, de tranquilidad y de placer al estar. Luego, ¿qué son los receptores sensoriales? Bueno, los receptores sensoriales son los órganos humanos, ¿verdad? En este caso los ojos, la nariz, el oído, la boca, la piel, que reciben los insumos sensoriales que son los estímulos. Sus funciones sensoriales consisten en observar, en escuchar, en oler, gustar, tocar, y a eso le vamos a llamar umbral absoluto. El umbral absoluto sería la experiencia completa. Cuando yo visito un lugar nuevo, ve, sigamos en el ejemplo del centro histórico, nunca he estado en el centro histórico, es la primera vez que voy ahí y yo tengo una imagen de lo que había sido el centro antes y lo veo ahora, naturalmente me sorprendo, me quedo boquiabierto y así está ahora. Con solo verlo, la expresión de muchos salvadoreños que antes veían un centro desordenado, un centro sin ley ni orden, estéticamente feo, lleno de basura. Y yo, esto es increíble. Dice uno, ¿cómo es posible? Y esto es algo que yo realmente lo reflexiono. No se han fijado ustedes, les he dicho que las calles ahora están más limpias. ¿Por qué? Porque cuando usted está en un lugar limpio, a uno le da pena botar basura. ¿Por qué no hay a usted basura en los centros comerciales? Porque los centros comerciales están tan bien mantenidos que a uno le da pena botar la basura en un lugar donde está limpio, donde está bonito. Pues un fenómeno parecido está ocurriendo con esas transformaciones arquitectónicas del centro histórico. Luego está el umbral absoluto. ¿A qué le llamamos este umbral absoluto? Definámoslo mejor. Es el nivel más bajo en que un individuo puede experimentar una sensación. El punto donde una persona empieza a detectar una diferencia entre algo y nada. Es umbral absoluto para dicho estímulo. Por ejemplo, si yo pusiera música ahorita y la tuviera a un volumen 1 y estoy a esta distancia del micrófono de mi compu, entonces ustedes estarían escuchando apenitas la música. Si ustedes ya la escuchan en uno, ese es su umbral absoluto al estímulo de la escucha de la música. Pero si yo estoy en otra habitación y en otra habitación tienen el volumen a 5, pero yo lo escucho como que si estuviera en el nivel 1, para la otra persona que está allá ha superado 5 veces su umbral absoluto, pero para mí no, porque sigue manteniéndose en el umbral 1. Un poco complejo de describir porque tiene mucho que ver con algo que en astronomía se llama el efecto Doppler, en física más bien. El efecto Doppler es, por ejemplo, ¿cómo sabe usted que viene una ambulancia? Porque escucha la sirena característica. El efecto Doppler es que a medida que se va acercando usted, el impacto o el estruendo del sonido de la sirena se escucha más fuerte y a medida que se va alejando, se va perdiendo, se va perdiendo y el sonido va desapareciendo hasta que desaparece del umbral absoluto. Ese es el efecto Doppler. Por eso es que se pueden medir distancias de acuerdo a la forma y al tiempo en que usted escucha el sonido. Hay una fórmula que hace esa conversión. Entonces, la publicidad
especialmente, y el comportamiento del consumidor, el mercado de servicios utilizan este tema del umbral absoluto. Por ejemplo, el ejemplo más directo que yo les puedo referir es que cuando usted va a un restaurante y está escuchando música. Bueno, pues usted escucha la música y hasta qué punto la música se va a volver demasiado estridente como para que perturbe mi conversación. Si yo llego en el afán y el interés de conversar, de hablar, de tener una conversación de altura, de platicar con una persona que no he visto, de sentirme bien, pues yo no le recomendaría que usted asistiera a un lugar con música estridente o música en vivo. ¿Por qué? Porque en ese lugar usted no va a poder conversar. Ese lugar la música es estridente, pero para que la gente baile, para que la gente no interactúe en la conversación, sino que interactúe con la música, con el baile y con esa sensación. Habemos unos que preferimos conversar a bailar, pero vaya, si bailamos, pues será por un tiempo. Y si se fijan ustedes en los discos, la música es continua. En una discoteca usted no puede hablar. Usted solamente emite monosílabos y dice cosas o trata de ser concreto porque si no su garganta empieza a sufrir. Más que en esas discotecas, pues se fuma, se fuma. Entonces se siente todo ese impacto del cigarro, el ambiente es poco amistoso con las personas que solo deseamos conversar, por ejemplo. Entonces, en un restaurante esto es importante porque el umbral absoluto lo que nos permite a nosotros es contar con un nivel de intervención de música que nos permita socializar con la persona con la que hemos llegado. Y al socializar con esta persona, estamos hablando, estamos interactuando entre nos con la posibilidad eh, de sentirnos bien. Pero si usted rebasa ese punto, eso lo veíamos en el video, ¿se acuerdan? Cuando estábamos estudiando lo del sonido. Cuando el sonido se vuelve molesto, entonces sentimos repudio hacia ese sonido, hacia ese producto. De ahí que ustedes vean cómo existe esa persona, ese profesional que se encarga de revisar esos umbrales de sonido y de construir un sonido que sea agradable para una aspiradora. Porque sabe que una aspiradora de las antiguas genera un ruidazo que perturba. Pero si hoy las aspiradoras modernas pueden reducir ese ruido. Y no solamente eso, sino que transformarlo en algo más agradable, pues el aspirar no va a ser un acto desagradable. Y eso es congruente con la estrategia de marketing que ese producto busca. ¿Verdad? Eso lo vimos en una de las clases pasadas. Bien, el otro tema es la famosa adaptación sensorial. En un esfuerzo por ordenar toda la maraña publicitaria y asegurar que los consumidores noten sus anuncios, algunos mercadólogos intentan aumentar el insumo sensorial o la estimulación. El umbral diferencial, también denominado diferencia apenas perceptible o DAP o DAP, es la diferencia mínima que una persona puede identificar entre dos estímulos cualquiera. Por ejemplo, usted puede identificar una luz roja de una luz azul. Y si se han fijado, a veces hay unas luminarias que cambian de colores. En el parque donde se encuentra el cine al aire libre, camino allá al Boulevard Monseñor Romero, hay unas luces que se colocan, y eso se puede ver de noche muy bonito. ¿Verdad? En uno de los puentes cambian de azul, amarillo, a rojo, a violeta, otra vez a azul, amarillo, de rojo a violeta. Entonces esos
cambios uno los percibe y eso crea una sensación y una estimulación atractiva para la vista. También este DAP puede identificar estímulos de diferentes sensores. Puede asociar usted el sabor de una comida a un sillón mullido y a una sensación de frescura porque ahí hay un aire acondicionado. No es lo mismo que usted esté comiendo en un comedor donde no hay aire acondicionado, donde la cocina genera un gran calor y usted se sienta y empieza a sudar y empieza a comer a mediodía en punto. Del todo es una sensación no agradable, pero si usted está en un lugar donde hay espacio, está bien iluminado, siente el aire fresco, siente la tranquilidad que le provoca el aire acondicionado y a la vez siente los estímulos de olor de la comida, de su sabor y una música agradable al fondo, usted está cubriendo todo el espectro sensorial. Y ese espectro sensorial permite integrarse a usted a darle el estímulo, aquí me siento bien, me siento feliz, me siento integrado a este espacio y no me quiero ir. La ley de Weber, como ha llegado a conocerse, establece que cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional necesaria para que un segundo estímulo se perciba como algo diferente. Por ejemplo, si el precio de un envase grande, y aquí tiene que ver, vea, que la estimulación o el estímulo inicial, esto tiene que ver con el tema de los precios y ya estamos buscando una inducción hacia la compra. Si el precio de un envase grande de jugo de naranja natural premium es de 5.50, la mayoría de consumidores probablemente no detectará un aumento de 25 centavos. Es decir, el aumento quedaría por debajo de la DAP, de la diferencia apenas perceptible. La ley de Weber tiene importantes aplicaciones en el marketing. Fabricantes y mercadólogos se esfuerzan por determinar la edad adecuada para sus productos, considerando dos razones muy distintas. Fíjense bien. El umbral diferencial versus el umbral absoluto. Uno, para los cambios negativos, y aquí viene ya una ley. Para los cambios negativos, como la reducción en el tamaño o la calidad del producto, o un incremento de su precio, que son cambios negativos, para que esos cambios no sean fácilmente detectables, porque pueden generar rechazo por los consumidores, es porque se mantienen por debajo de la DAP. ¿Y que es la DAP? Como hemos dicho, es la diferencia apenas perceptible. O sea, le vamos a subir $1 a un producto de 4 a 5 si se siente fuerte, pero si usted lo sube primero a 5 a 4.50 y después a 4.75 y lo deja en 4.99 o en 4.90, pues eso queda debajo del umbral de la percepción apenas, de la diferencia apenas perceptible. Por lo tanto, usted está alejado ya del criticismo del consumidor. No es lo mismo que usted vea un 4 asociado a un punto 99 que vea usted 5 como tal. Por eso hay personas que se autocorrigen, ¿ves? Ah, este es 4.90, $5. No, pero si es que le queda en el fondo aquella percepción de que se está, perdón, ahorrando o está ganando 10 centavos más. Y luego, para que las mejoras introducidas al producto, como
perfeccionamientos o actualizaciones en el envase, un mayor tamaño o un menor precio resulten muy evidentes para los consumidores, sin que ello represente un derroche de recursos para que esas modificaciones se encuentren en la DAP o justo por encima de ella. En esa diferencia apenas perceptible. Un perfeccionamiento de un producto para el precio que tenía puede considerarse algo valioso y algo que usted estaba esperando. Por ejemplo, el empaque Doypack. Antes, ¿cuál era el problema? Que usted se compraba la mostaza en envases de vidrio. Bueno, todavía lo es, los hay, ¿verdad? Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia con el Doypack? Bueno, con el Doypack es un empaque plástico que simplemente es más cómodo de manejar y menos riesgoso de que se rompa. Y si eso todavía tiene un precio más barato que el vidrio, pues entonces yo me siento estimulado a comprarlo porque siento que obtengo más ventajas. Por eso se encuentran en la diferencia apenas perceptible o justo por encima de ella. Esos son algunos de los experimentos entre umbral absoluto y umbral diferencial. Esto vamos a ver unos ejemplos cuando estemos en clase presencial, porque aquí no les puedo poner el video, pero sí para que podamos estudiar y analizar cómo opera la DAP en el proceso de los precios. Bueno, viene el tema de la percepción subliminal, pero esto es un tema demasiado complejo, lo vamos a tratar en la próxima clase, mis estimados. Nada más, pues hago un resumencito de lo que hemos visto este día. Este día hemos visto eh, los elementos de la percepción, ¿verdad? Y hemos visto también el concepto de marketing tradicional en sus primeros cinco o seis características comparables entre el concepto de marketing tradicional con un marketing enfocado en el valor y la retención. Es importante destacar como conclusión que si nos enfocamos en el valor y la retención, estamos hablando de estímulos psicológicos, estamos hablando de percepciones y al hablar de percepciones, estamos hablando de ese proceso donde necesitamos ser pues muy, pero muy cuidadosos en el manejo de los estímulos. Cuando vemos pues en la percepción el tema, la percepción se compone de cuatro factores: la sensación, el estímulo, los receptores sensoriales y el umbral absoluto. Y la adaptación sensorial que tiene que ver con los umbrales diferenciales o el umbral absoluto. Y dentro del umbral diferencial, la variable denominada diferencia apenas perceptible, que en realidad es otro sinónimo, pues, del mismo. Y el conocimiento de la ley de Weber que nos dice que cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional necesitada para, para que un segundo estímulo se perciba como algo diferente. Y que tenemos dos destinos: un destino para los cambios negativos, no destino, una estrategia para los cambios negativos donde no vamos a subirle el precio a redondear, sino que se lo vamos a mostrar a un precio menor para que la gente no perciba el aumento. Y para hacer destacar las mejoras introducidas al producto como perfecciones o actualizaciones, pues se resaltará conforme al respecto a su tamaño o a su calidad física para que aquello nos parezca como realmente viable. Bueno, estimados, les agradezco su atención a la clase de este día miércoles. Al principio me equivoqué, dije que era la clase del jueves, pero no, es la clase correspondiente al día miércoles. Pendientes mañana que subiré las dos clases grabadas por razones
de compromisos previamente adquiridos, pues se las dejaré grabadas, ¿verdad? Y recuerden que la próxima semana es semana de exámenes, que en este caso, en esta materia, pues ya hemos dado por entregado el examen, pero que debido a las condiciones en las que hemos estado, pues definitivamente no habrá clase, ¿verdad? Toda la semana no habrá clase. Así que nos veríamos hasta la subsiguiente semana, ¿verdad? Para que podamos estar presencial. Bueno, estimados, pasen muy buenas noches. Bendiciones a todos.